Hechos capítulo 11, verso 29. Hechos capítulo 11, verso 29. Vamos a leer desde el 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de, subraya eso, Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ahora voy a explicar un poco eso. ¿Dónde estaba Saulo y Bernabé? En Antioquía. Antioquía era una provincia gentil donde había más griegos. Recuerde que en la época está imperando el gobierno romano, pero también no se ha extendido el gobierno de Alejandro Magno, que es el imperio griego. Muy bien. Entonces, se levanta, dice, un hombre, ¿no? Se levanta un hombre y profetiza. Ágabo era profeta. Y aquí muchos se confunden, ¿no? Pero aquí vemos profeta. Vemos, más adelante vamos a ver, sigue profetas, se les llama apóstoles, y aquí uno se confunde, ¿ve? Si Ágabo era profeta, también se le va a llamar a Silas y a Bernabé apóstoles. Y uno se pregunta, ¿sigue hay apóstoles? Y recuerde muy bien esto, y anote usted muy bien esto. Tenemos que entender que hay dos maneras de entender en la Biblia el término profeta y el término apóstol, ¿ya? El término profeta y el término apóstol. Uno, profeta como oficio, y dos, profeta como ministerio. Anote. Uno, profeta como oficio, y dos, profeta como ministerio. Aquí dice el texto que Ágabo era profeta y nadie niega eso. No niego que Ágabo era profeta. El texto lo dice y más adelante va a corroborar eso en el capítulo 21. Pero la pregunta es, ¿un profeta como el profeta que daba doctrina, enseñanza? Hay dos maneras de entender eso. También se le va a llamar a Silas, a Bernabé, apóstoles. Y uno se pregunta, ¿hay más apóstoles entonces? No, recuerde que estamos en 12 apóstoles y profetas. Ahora, profeta como oficio, ¿cuál era el oficio del profeta? El profeta tiene la tarea de hablarle al pueblo de parte de Dios. Ese es el oficio. En ese sentido profético, como oficio, Ágabo era profeta. Pero en el sentido de profeta ministerial, ¿en qué sentido es ese? El profeta que colocaba fundamento, doctrina, enseñanza. Muy bien. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 diría, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los profetas y los apóstoles. Entonces mire aquí adelante. En un sentido de oficio, somos profetas todos, porque estamos impartiendo la palabra de Dios. Muy bien. En un sentido también somos apóstoles, porque apóstoles ¿qué es? Enviado. Simplemente es eso. Apóstoles es enviado. Pero en un sentido ministerial, solamente hay 12 apóstoles que echaron el fundamento. Solamente hay profetas que echaron el fundamento. Entonces, Ágabo no hay ningún problema porque decimos, aquí vemos profeta. Tú tienes que entenderlo. Profeta en el sentido de oficio y profeta en el sentido de ministerio. Por ejemplo, en el sentido de ministerio, ¿quién fue profeta? ¿Quién echó fundamento? Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. Ellos eran profetas de ministerio porque estaban echando el fundamento, estaban revelando las verdades de Dios. En este caso, como profetas, solamente como oficio, daban la voz de Dios al pueblo, pero no estaban echando doctrina, fundamento para la teología judía, ni mucho menos para la teología cristiana. Muy bien, hermano, hoy en día se puede llamar profeta también, pero muchos se creen profetas porque van a hablar de parte de Dios. No, el profeta hoy en día habla lo que Dios ya ha hablado. Muy bien, entonces ya no se maneja eso mucho. Recuerde que estamos en una etapa de transición. Había profetas, había hombres que tenían el Espíritu Santo en ellos y profetizaban al pueblo. Muy bien, recuerde que profeta no es aquel que dice lo que va a pasar mañana. El profeta es aquel que trae las palabras de Dios. Muy bien, y Ágabo va a dar dos profecías. Número uno, la sequía, y número dos, el encarcelamiento del apóstol Pablo en Hechos capítulo 21. Alguien dirá, este Ágabo solamente trae malas cosas, ¿no? Pero va a traer dos cosas verdaderas. La sequía, y en Hechos 21 va a mostrar eso, 21, 10 al 11, si quieren anotar, 21, 10 al 11, va a profetizar que Saulo, en este caso Pablo, va a ser encarcelado, ¿no?
en Jerusalén y después va a ser llevado a Roma y ahí comienza su primer encarcelamiento. Muy bien, entonces repito, profeta como oficio y profeta como ministerio. Hoy, ministerialmente, profetas no existe, no hay más profetas en el sentido ministerial. ¿Por qué? Porque el fundamento ya ha sido echado. No hay más, no se necesita profetas, ni mucho menos apóstoles. Muy bien. Recuerde siempre que Hechos es un libro transicional. Estamos empezando poco a poco el cristianismo. Muy bien. Ahora vemos en el verso, ¿qué había profetizado Ágabo? En toda la tierra, ¿qué se vendría? Hambre. Hambruna iba a haber, ¿no? Hambruna. ¿Y en qué se habían dispuesto los hermanos de Antioquía? Ofrendar, ¿no es cierto? Llevar alimento. Eso se habían propuesto, ¿no ve? Determinaron enviar, dice, socorro, ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Muy bien. Mira aquí adelante. Vamos a aprender, ustedes también los que están mirando en Facebook. Mira aquí adelante. Hay pasajes que se utilizan en la Biblia, como Corintios capítulo 9, Corintios capítulo 8, Hechos capítulo 15, donde se habla de la ofrenda, ¿no es cierto? ¿Quién no sabe este texto? Dios ama al dador alegre, ¿no ve? Cada primer día de la semana, dice el texto, ¿no ve? ¿Qué dice? Traigan sus ofrendas, según lo que han propuesto, según como uno haya prosperado. Mira aquí adelante. Pero ese texto, ¿cómo hemos usado? Para las ofrendas de la congregación. No, usted va a aprender hoy mucho. Mira aquí adelante. No hay texto que hable de la ofrenda del culto, de la ofrenda del ministerio. Yo sé que lo hemos usado así, pero está mal aplicado. Claro que se puede aplicar en un sentido devocional, sí, pero escuche, no, esos textos no hablan del recojo de la ofrenda en el templo o para la obra, para la misión, no. Esos textos hablan de la ofrenda a Jerusalén. Es una ofrenda de amor, es una ofrenda extra para los hermanos en Jerusalén. Muy bien, entonces mira aquí adelante y vamos a seguir la hilación de Pablo, porque este tema es importante, porque este tema va a abrir muchas cositas que Pablo va a tocar en Roma y en Corinto. Muy bien, entonces mira aquí adelante. Ha empezado una hambruna en Jerusalén, mucha hambre. El texto dice gran hambre, mucha hambre había, pobres. ¿Quién estaba sufriendo más? La iglesia que estaba en Jerusalén, que era la iglesia madre, por así decirlo. En los gentiles, ¿qué se proponen? Enviar ofrendas, enviar donativos, enviar alimento. Los gentiles se han propuesto ayudar a los judíos. Muy bien. Y dice el texto más adelante, ¿quiénes eran encargados de eso? Bernabé y Saulo. Con eso en mente, vamos a ver textos que hablan de la ofrenda a Jerusalén. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 15, verso 26 al 27. 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 El texto dice lo siguiente. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Estos santos son los judíos de primera generación en Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en... ¿A qué ofrenda se refiere? A los donativos, por la hambruna. No había ofrenda para el ministerio en los textos que va a hablar Pablo. Muy bien. Siempre Pablo va a hablar de la ofrenda a Jerusalén. Anote en sus cuadernitos, aproximadamente duró casi 2 años la hambruna. Aproximadamente. No estoy diciendo que es así, pero los estudiosos afirman que pudo haber durado casi 2 años. Entre año y medio y algo más, pudo haber durado la hambruna. Pudo haber durado la hambruna. Sería muy bueno que estudies la historia de Claudio, que ahí un poco te vas a ir entendiendo un poco más de eso, ¿no? Entonces, ¿qué iglesia estaba en Macedonia, hermanos? ¿Ah? Filipenses, Tesalonicenses, lea Hechos 17, ¿no? ¿Y qué iglesia estaba en Acaya? La iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios. Entonces, la iglesia de Filipenses, desde Macedonia, ¿qué estaba enviando? Ofrendas, ayuda. ¿A dónde? A los santos que estaban en Jerusalén.
Y Acaya, ¿qué iglesia estaba enviando desde ahí? Los corintios. Estaban enviando ofrendas para la hambruna que estaba pasando en Jerusalén. Pero había un problema con los hermanos de Corinto. Con los hermanos de Filipenses no hay problema. Ellos son bien puntuales, son certeros, oran, iglesia modelo. Pero había una iglesia carnal, pues, la iglesia de Corinto. ¿Sabes qué había hecho hermano Johnny? Vamos a ofrendar, vamos a dar esto y lo otro. ¿Y qué habían hecho? No habían reunido nada. Por eso Pablo va a escribir 2 capítulos. El capítulo 8 y el capítulo 9 de 2 Corintios, hermano Johnny, Pablo está exhortando. Recojan ofrendas. Tito va a venir. Él va a traer las ofrendas y yo los voy a llevar a Jerusalén. Pero ya pues háganlo, no se comprometan. Se han comprometido y tienen que cumplir, les dice. Muy bien. Antes de eso, vamos a 2 Corintios, vamos a 1 Corintios primero, ¿ya? La exhortación de Pablo. Aquí Pablo está exhortando. Recuerde que el contexto siempre es las ofrendas a Jerusalén por la hambruna. No hay texto para la ofrenda de la iglesia, por si acaso. Todos los textos que voy a citar son textos de ofrenda para la hambruna en Jerusalén. 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los, ¿qué dice? En cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Quiénes son esos? Los que están en Jerusalén. Los apóstoles estaban ahí también. La iglesia que está en Jerusalén. Esos son los santos. Muy bien. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué iglesia había en Galacia? Sencillo. Los Gálatas, ¿no? Cada semana, cada uno de vosotros ponga aparte, está saliendo eco, ponga aparte algo según lo que haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro, subraya eso. Ahí está, donativo a, ¿dónde dice? ¿Habla de las ofrendas de la iglesia? No. Pero hermano, esto se aplica para recoger ofrenda. Sí, pero la interpretación no es esa. La interpretación es la ofrenda a Jerusalén. Muy bien. Era un donativo extra especial ¿para dónde? A Jerusalén. Muy bien, a Jerusalén. Tenía que llevarse ofrendas a Jerusalén. Y ya la iglesia de Acaya, perdón, de Galacia, los Gálatas, también estaban contribuyendo. ¿Qué te demuestra? Imagínense, hermanos, si la hambruna hubiera pasado en pueblos gentiles, tal vez, ¿creen que los judíos nos hubieran ayudado? ¿Quién sabe, no? Yo pienso que no. Como estamos viendo, pienso que no. Muy bien. Pero aquí los gentiles, ¿qué están demostrando? Amor. Como nuestro primer gentil convertido, Cornelio, ¿no? Ofrendaba, diezmaba, daba limosnas. Había mucha hambruna, hermanos. La hambre estaba tremenda y los discípulos han ayudado. Los discípulos cristianos, ¿no? Gentiles. Muy bien. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. El mismo contexto. Por eso es importante entender el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos va a ser el trasfondo histórico de las 3 epístolas del apóstol Pablo. Tú no puedes entender Efesios, Gálatas, Filipenses sin entender bien el libro de los Hechos, porque eso nos va a dar pie a muchas cosas. Muy bien. Hechos capítulo Corintios, capítulo 8, verso 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, Filipenses, Berea, etcétera, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en este servicio para los otra vez. Entonces, mira aquí adelante. No sé por qué está saliendo eco. Mira aquí adelante. ¿Cuál es la iglesia que estaba siendo perseguida en el sector de Macedonia? Pablo llega en su primer viaje, llega a Anfípolis, pasa a Filipos y luego llega a
Tesalónica. La iglesia que estaba siendo perseguida es Tesalónica. Ha llegado, hay mucha tribulación, persecución. Aún así, esta iglesia de Tesalónica, ¿qué dice? Queremos ofrendar. Porque Pablo dice, ustedes están siendo atribulados, ustedes están siendo perseguidos, pobres están. Pero aún así, ¿qué habían dicho los tesalonicenses? Permítenos ayudar. Es un privilegio apoyar y donar para los santos. ¿Sabes por qué? Porque Pablo después va a decir más adelante, ¿no ve? El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra va a recibir. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque esta ofrenda de los santos, amados hermanos, era una ofrenda extra, de esfuerzo. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros somos la iglesia de Tesalónica. Tenemos que ofrendar para el servicio, para el ministerio, para el alquiler, para las cosas. Hemos ofrendado. Hermanos, no hay texto. ¿Sabes por qué no hay texto de las ofrendas de acá? Porque esto es una ordenanza, es claro. El ministerio se sostiene por los dineros, por la ofrenda. Pero la ofrenda a los santos era algo extra de sacrificio. Vamos a suponer lo siguiente. La iglesia hemos ofrendado, hemos diezmado, hemos comprado cosas, pero llega el apóstol Pablo y dice, hay que ofrendar para los hermanos. Entonces ya no tenemos ofrenda y decimos, hermano John dice, solamente tengo 10 bolivianos. Pero hay que ayudar. El hermano está sacando algo extra, se está sacrificando porque es una ofrenda extra, un donativo extra. ¿Me dejo entender? Ahí Pablo dice, si siembras escasamente, cosecharás escasamente. Ahí dice Pablo, ¿por qué? Porque el hermano Johnny va a dar de lo que no tiene ya. Es algo extra. ¿Me dejo entender? Es algo extra la ofrenda a los santos. Por eso Pablo dice, cada primer día de la semana recojan cómo ha prosperado, cómo está su corazón. Para la ofrenda de Jerusalén, recoja, guárdelo. Dice, yo voy a venir, voy a recoger y yo voy a llevar directamente a Jerusalén. Ahora mira el capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9 del 2 Corintios 1:2. Cuando en la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo aquí está alentando. Un año antes habían comprometido, vamos a ofrendar para los hermanos de Jerusalén. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que como lo he dicho antes, estéis preparados. Ahora vamos a saltar un poquito al verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué dice? También segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahí está, hermano, eso siempre quería que llegues. Eso utilizan los falsos, dicen, ¿no? Tienes que diezmar, ofrendar, porque Dios va a multiplicar. Pero recuerda que es una ofrenda de sacrificio. Y claro que Dios va a bendecir. Dios va a bendecir porque el privilegio de ofrendar, de diezmar, incluso de ofrendar para la obra, Dios siempre va a bendecir. Por eso más adelante, ¿qué dice? Mira, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Escuche esto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios va a bendecir. Mira aquí adelante, eso es lo que no te explican los falsos. Yo te lo voy a explicar, aunque el contexto es largo. Un día vamos a hablar de Corintio, pero te lo voy a explicar rapidito. Pablo dice, si sembramos poco, poco vamos a cosechar. Si sembramos mucho, mucho vamos a cosechar. ¿Cómo lo han entendido los falsos? Si yo siembro 100, Dios me va a dar 1000, así, ¿no ve? Si yo siembro 1000, Dios me va a dar 2000, así. Sí y no. Porque el texto dice, si el hermano siembra por la ofrenda, por los santos, para la obra, Dios lo va a bendecir. Pero lo que no te dicen, lo que el contexto dice más adelante, que Dios te va a dar para que sigas ayudando a los demás. Esa es la verdad. Si Dios te bendice, porque lo va a hacer, es para seguir ayudando, no es para ti.
Es para ayudar a los demás, porque Dios ha visto el corazón de las personas. Entonces, estos textos, hay muchos más en Corinto que hablan de la ofrenda, pero siempre ¿a dónde apunta Pablo? A la ofrenda a Jerusalén. Hermano, ¿no habla de la ofrenda de la iglesia? No habla de la iglesia a la ofrenda. Eso es algo que la iglesia tiene que hacerlo. Es una responsabilidad de la iglesia ofrendar para la obra, para el ministerio, para las misiones. Pero esta es una ofrenda extra. Esta es una ofrenda de amor. Esta es una ofrenda de compromiso al prójimo. No había plata, no había dinero, pero aún así han hecho su mayor esfuerzo. ¿Y Pablo qué dice? Los hablaba, los aplaude. Muy bien, son un ejemplo ustedes. Los de Macedonia y los de Acaya son un ejemplo. Gracias a ustedes, hasta los de Galacia quieren ofrendar. Entonces es una cadena que los creyentes tenemos que aprender. Muy bien. ¿Han entendido esa parte? Muy bien. Cuando alguien sienta, por eso aquí estamos haciendo, ¿no ve? Nos falta ya coordinar los ayunos. En los ayunos, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Estamos trayendo alimentos, ¿no ve? Alimentos, estamos trayendo. Tenemos nuestra hora que le hemos titulado ayudando al prójimo, ¿no? Alguien que necesite ayuda, la iglesia también va a ayudar. De eso se trata, hermanos, de mirar al prójimo. Y Pablo dice que es un privilegio ayudar al otro. Es un privilegio, y es un privilegio ofrendar también. Hermanos, el único dinero que se va a volver a ver es el que invertimos en la obra, en los santos y en los ministerios de la iglesia. El único dinero, porque ese dinero sí Dios bendice y te da más, no para tu propio beneficio, sino para que tú lo sigas invirtiendo y atribuyendo a la obra. Lo importante siempre va a ser la obra, siempre va a ser la obra. Dios nos bendice para aportar, Dios nos bendice para contribuir su obra, por eso te bendice Dios. Es lo primordial. Si Dios hace caer un dinero en tu mano, tú coloca en tu corazón, Dios me ha bendecido, yo también voy a bendecir la obra, voy a bendecir el ministerio. Y repito una vez más, Dios los va a bendecir mucho. Lean el capítulo 8, capítulo 9, se van a asegurar cómo Dios sí va a bendecir cuando uno sí pone a la obra. Ahora entiendes por qué a veces no tenemos mucha bendición de dinero, estamos sufriendo a veces. ¿Por qué trabajas? Si es por ti nada más y no piensas la obra, como diría el proverbio, ¿no? A saco roto vas a trabajar siempre. En vano. Si tu motivación es trabajar, obtener dinero y dices, quiero ayudar a la obra, para ofrendar, falta esto en la iglesia, con esto puedo contribuir y Dios te va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón le estás llevando a la obra. Pero si tú dices, no tengo que trabajar para el banco, para esto, cabalito está. ¿Dios crees que te va a bendecir? No, hermanos. Si en tu mente está con mi dinero aportar a la obra del Señor, porque ¿cómo va a crecer la obra del Señor? Siempre tenemos que tener esa misma mente, hermanos. Por eso el mismo día hasta el día de hoy, yo sigo ofrendando, yo sigo cumpliendo mis ordenanzas que hemos comprometido para el alquiler, aunque ya no trabajo. Pero en mi mente siempre está con lo que Dios me bendice, tengo que ser bendición a la obra. Por eso el capítulo dice, el que siembra buena cosa va a cosechar. Pero dice más adelante, y lo que va a cosechar, tiene que volver a apoyar a la obra. Si Dios te bendice es para apoyar la obra a los necesitados. Pero si en tu corazón no está eso y trabajas para tu propio egoísmo, hermano, a saco roto vas a trabajar. Siempre, tarde o temprano, eso lo vas a tener y al final lo vas a perder. Por eso la casa, los bienes tienen que ser consagrados al Señor. Muy importante es eso. Se trata de tener un corazón dador al Señor. Como Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? Tengo una casa. Venderemos. ¿Dónde la ha colocado? A los pies del apóstol. ¿Por qué la iglesia crecía mucho? Estaba unida, tenía oración, estudiaba la palabra, se encarcela Pedro y están orando todos juntos. Día y noche están orando. ¿Por qué? Porque se han previsto, se han alejado de las cosas materiales. Se han alejado de eso. Han entendido la prioridad y la prioridad era Cristo y el ministerio. Por eso cuando les encarcela a Pedro y a Juan, ¿se acuerdan? En el capítulo 5, ¿qué dice la iglesia? Señor, ¿han orado para que los saque? ¿Han orado para que Dios les bendiga? No. Señor, te pido que tus apóstoles con denuedo prediquen la palabra. Lo importante siempre es la obra. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos con nuestros recursos? Por eso siempre con vergüenza yo digo, de la iglesia que era nuestra antes,
Yo veía ofrendar un boliviano, 2 bolivianos, cuando la gente ganaba 2.000, 3.000. Y yo mismo estoy ahí como cabeza, hermanos. Cuando yo ganaba unos 3.000, 3.500, aportaba una miseria a la obra. Estamos en lucha del diezmo. En el diezmo no está en el antiguo, en el nuevo pacto. Ahora no hay que diezmar. No hay que diezmar. Por ordenanza no hay que diezmar. Pero por un corazón agradecido a Dios, el cristiano debería de diezmar. Deberíamos de dar. ¿Te parece justo a ti que ganes tú 3.000 y coloques a la semana 10 bolivianos? ¿Te parece justo? No es justo, hermanos. Mira aquí adelante, a ver, voy a explicar algo. Yo nunca voy a pedir a la iglesia que diezme, porque el diezmar tiene que ser del propio corazón. Ahora no hay ordenanza, pero tenemos principios bíblicos. Hay diferencia entre el nuevo y el viejo pacto, antiguo y viejo pacto. Y el nuevo pacto siempre es superior en todos sentidos. En el antiguo pacto había cosas limitadas, porque la ley lo limitaba. En este otro lado tenemos más gracia, más misericordia, más amor, gentiles convertidos, sin ser judíos. Aquí se daba el 10%, aquí también tiene que darse un poco más. La iglesia tiene que entender que si Dios nos bendice es para bendecir el ministerio. Pero repito una vez más, no se trata de obligar, se trata de tener conciencia para con Dios. Yo sé que Dios va a utilizar sus vidas y van a entender eso. No se trata de solamente gastar para nosotros, sino invertir también para la obra. Eso es muy importante. Por eso el texto que dice, como propuso en su corazón. Parte del corazón, no de obligaciones. Muy bien. Y el texto que dice, es un privilegio, déjanos participar. Pablo les decía, no, ustedes no ofrenden, están en persecución, están en tribulación, no tienen dinero, están pobres. Y ellos que decían, déjanos ofrendar, déjanos donar. ¿Por qué? Porque ellos entendían que donar y ofrendar es un privilegio para el Señor. Honramos hacia el Señor, glorificamos al Señor. Una vez más les digo, lean el capítulo 8 y el capítulo 9 y su mente va a despertar completamente en cuanto a las finanzas. Muy bien, lea capítulo 8 y capítulo 9, léanlo por favor en sus casitas. Muy bien. Entonces había una hambruna y está empezando las ofrendas, los donativos. Muy bien. Ahora volvemos a Hechos capítulo 12. 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 En aquel mismo tiempo, ¿el tiempo cuál sería? De hambruna, las cosas estaban mal. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Saquen sus bolígrafos, van a apuntar estas 3 cosas importantes. ¿Ya? Les voy a esperar mientras tomo mi agüita. Saquen sus bolígrafos o tienen que aprender esta parte, ¿ya? Y ahí también los que están en Facebook. Vamos a ir al relato y después apuntamos. ¿Les parece? En aquel tiempo, dice, un tiempo de hambruna, las cosas estaban mal. Y hermana Magali, imagínate tú, estás gobernando una ciudad, hambruna, pelea entre judíos y cristianos, se están mirando, el Sanedrín no está conforme, aparte hay malestar, la hambruna siempre va a traer confusión, la gente se va a confundir, va a estar alterada, como aquí, ¿no ve? En el golpe de Estado, ¿no ve? Supuesto golpe de Estado, la gente ya se peleaba por la comida, ¿sí o no? Ahora imagínense en hambruna, la gente quiere comer, quiere guardar a sus familias. Había un conflicto en Jerusalén. ¿Y quién estaba gobernando Jerusalén, Judea y Samaria? El rey Herodes. Y el rey Herodes la tiene mal, la tiene difícil. La solución más grande que él hace para mostrar su soberanía es, para que todo esté un poco más tranquilo, voy a perseguir a los cristianos. Ahora, en la Biblia tenemos 3 Herodes. Anote eso, ¿ya? Tenemos 3 Herodes. No siempre los Herodes son los mismos. Los Herodes, amados hermanos, no es un nombre. Herodes es una dinastía, es una casa. Es una casa que ha gobernado mucho tiempo la región de Palestina.
Entonces Herodes no es un nombre, Herodes es un título. Muy bien. Y ese título parte de una casta, de una casa que ha dominado, una dinastía. Muy bien. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Aquí están nuestros hermanos Ali. Siempre les digo la dinastía Ali van a ser ellos, ¿no? Entonces, supongamos que el hermano Alejandro, que es el papá, gobierna. Como es una dinastía, cuando él va a fallecer, ¿quién va a gobernar? Su hijo. Ahí le vamos a colocar Ali segundo, ¿no ve? Así, Ali tercero. Así pasó con los Herodes. Herodes, el primer Herodes, anote, conocido como el Grande. Herodes, conocido como el Grande. Herodes, conocido como el Grande. Ese es el primer Herodes que ha empezado a gobernar, obviamente porque los romanos le han colocado también ahí, porque había relación entre los dos. Muy bien. Herodes el Grande. Ahora mire aquí adelante, vamos a hablar un poquito de eso. Herodes el Grande ha hecho algo importante. Herodes era un hipócrita, y todos los Herodes, porque han abrazado al judaísmo y han abrazado a los romanos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando venían los romanos, que eran los jefes, los que estaban dominando el mundo antiguo en ese tiempo, los Herodes, ¿qué hacían? Querían presentarse bien, ¿no? Les hablaban bonito, les decían lo que sea para quedar bien con ellos. Cuando los romanos se iban y venían los judíos, Herodes también decía, yo también a ustedes los quiero, me agradan ustedes, así, ¿no? Por eso Herodes, hermano, aprenda esta parte, creo que hoy vamos a dar este estudio más completo, pero solamente aquí para que entendamos, Herodes abrazó la fe judía. Hablando de Herodes el Grande, abrazó la fe judía, pero no era judío. Por eso era el falso rey y los judíos no le aceptaban. Ahora, este rey Herodes sí era creyente de la teología judía. Sí creía en el Mesías, sí había estudiado las profecías, sí sabía la Torá, aunque no me lo creas, te lo voy a demostrar hoy creo que por la noche. Herodes el Grande hizo que toda su familia abrazara el judaísmo. Si tú le preguntabas, Herodes, ¿tú en quién crees? En el Dios de los judíos, te iba a decir. Amo al Dios de los judíos. Herodes creció escuchando y leyendo la Torá. Y así sus hijos. Muy bien. Ahora, este Herodes el Grande es quien, ¿se acuerdan cuando en Mateo 2 vienen los reyes magos y le dicen, ¿no ve? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde ha nacido el Cristo? Porque hemos visto su estrella. ¿Y qué dice Herodes? ¿Dónde está? Quiero adorarle. Y tú te preguntas, ¿pero por qué quiere adorar Herodes? Ahora entiendes, porque Herodes ha abrazado el judaísmo. Él sabía muy bien la profecía. ¿Por qué tenía miedo? Porque sabía que las profecías decían que el Cristo, el Mesías, iba a gobernar todo Israel. ¿Y quién era el rey de Israel en ese entonces? Herodes. Tenía miedo de que se le quite el trono. Y para que no se le quite el trono, ¿qué hace este Herodes, el grande? Manda a matar a todos los niños. ¿Quién es ese? Ese es el Herodes el grande. Muy bien. Ese es el Herodes el grande. Él muere y empieza otro Herodes. Anote ahora ahí. Herodes número 2. Herodes Antipas. Herodes Antipas, o también conocido como Herodes el tetrarca. Herodes Antipas o conocido como Herodes el tetrarca. Muy bien. ¿Quién es este Herodes? ¿Quién es este Herodes? Este Herodes es el quien manda a matar a Juan el Bautista. ¿Cómo ha muerto Juan el Bautista? Decapitado. ¿Por petición de quién? ¿Quién era Salomé? La hija de Herodes. Muy bien, hay una historia fascinante ahí que hoy en la noche también voy a explicar un poco de eso, ¿ya? Pero este Herodes es el hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas o Herodes Tetrarca. Él es el que manda a matar a Juan el Bautista. Su más grande crimen fue ese, ¿no? Y también este Herodes Antipas es ante quien Jesús va a estar en el concilio. ¿Se acuerdan? Jesús va después de Pilato. Pilato dice, no, esta es jurisdicción de Herodes. Lo manda a Herodes. Ese es el Antipas. Ese es el tetrarca. ¿Y qué le dice el tetrarca Herodes a Jesús? Te quería conocer siempre, Jesús. Un besito por aquí, un besito por allá. Te quería conocer mucho. A ver, haz un milagro, haz una señal para mí. Y Jesús se queda callado. ¿Y qué dice Herodes?
Entonces tú eres Jesús, vístanle de un manto rojo y le escarnian, dice, ¿no? Le insultan, le humillan y le vuelven a enviar a Pilatos. Muy bien, interesante esa historia que hoy de la noche voy a contar, pero te estoy abriendo el panorama. Herodes grande, Herodes Antipas, y ahora sí viene nuestro Herodes. Herodes Agripa, ese es nuestro Herodes de Hechos capítulo 12. Herodes Agripa. Herodes Agripa es el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande, papá, Herodes Antipas, hijo, y muere él, y luego viene Herodes Agripa, que este sería el nieto de Herodes Grande y sobrino de Herodes Antipa. Este Herodes Agripa es quien manda a matar a Jacob. Muy bien. ¿Sabían que había varios Herodes en la Biblia? No, hermanos, ¿qué está pasando? Ya, muy bien. Qué lindo que estén aprendiendo. Herodes. Para mí todos los Herodes eran lo mismo, hermanos. En esta historia de los Herodes hay algo muy bonito, hermanos. En la noche vamos a aprender, ¿ya? Muy bueno, y tú vas a entender por qué Juan el Bautista muere. ¿Y por qué, hermano? Por ejemplo, hermana, cuando tú abres la Biblia, ves grupos, ¿no ve? Abres los evangelios y ves los elotes, ves los fariseos, ves los saduceos, ¿no es cierto? Y hay un grupito más, los herodianos. ¿Había judíos herodianos? Sí. ¿Por qué? Porque Herodes había influenciado mucho. ¿Herodes qué ha hecho? Ha embellecido el segundo templo. Herodes ha hecho algo muy importante que voy a hablar en la noche. Muy importante. Vamos a tocar textos y tú vas a entender mejor los que están llevando el curso de Evangelios Sinópticos. Precioso cuando vamos a ver los 5 Herodes hoy en la noche. Pero hoy, en nuestro estudio, algo poquito nada más. Entonces, ¿quién es el Herodes del capítulo 12? Agripa. Hermano, ¿por qué así? ¿Porque tenía gripe? No, hermanos. Agripa era un título de la época. Agripa número 1, el nieto de Herodes el Grande. Bueno, una vez entendido esto, vamos al texto. Capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, ya sabemos quién es, Agripa 1, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prenderles también ¿a quién? A Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué fecha, qué fiesta sería eso? Pascua. Pascua. Era el día de la Pascua. ¿Y cuándo murió Jesús? Pascua. Pascua. Es decir, la gente había venido, se estaba celebrando la fiesta de Pascua, tenían que comer al día siguiente el pan sin levadura, quedarse otros 40 días para Pentecostés. Jerusalén estaba llena. Judea estaba llena de personas y se le ocurre la brillante idea a Herodes de matar a Jacob. Jesús tuvo 3 discípulos importantes, ¿se acuerdan? Jacobo, Juan, Pedro. Jacobo era un hombre importante para la nación de Israel, una cabeza de la iglesia judía. Y la pregunta aquí surge, ¿por qué muere Jacobo? La iglesia estaba comenzando. Estaban creciendo poco a poco la doctrina y Jacobo muere. Como hemos visto, amados hermanos, el relato de Lucas, Pablo se convierte, crece la iglesia, Bernabé, Pedro están predicando, la iglesia sigue creciendo, pero llegamos acá y vemos que uno de los apóstoles muere. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué murió Jacobo si estaba todavía la iglesia temprana? Y es algo que no tiene sentido para muchos. ¿Por qué Dios permitió que Jacobo muriera? Si faltaba la iglesia por seguir adelante, por llegar a la plenitud que tenía Jesús en mente. Uno de los principales apóstoles muere. Y para muchos no tiene sentido. No tiene sentido que Dios, porque hermano Johnny, mira, más adelante Dios ¿a quién rescata? A Pedro.
¿Por qué nos rescató a Jacobo? ¿Por qué permitió que Jacobo muriera, Dios? ¿Entiendes eso? Yo no entiendo. Jacobo estuvo 3 años y medio y algo más con Jesús preparándose. Era una cabeza de la iglesia, hermano. Johnny era un principal cristiano. Herodes lo mata como si nada y Dios lo permite. Luego captura a Pedro y Dios saca a Pedro. Por eso el título de hoy, ¿cuál es? Una muerte que aflige. Afligió a los hermanos. Imagínate la iglesia en ese entonces. Jacobo ha muerto decapitado. Imagínate a su hermano Juan, afligido. No entiendo. ¿Por qué Dios no preservó a mi hermano? ¿Y por qué preservó a Pedro? Puede confundir las cosas, ¿no? Puede afligir. A veces, amados hermanos, Dios va a hacer cosas que no vamos a entender. No parece lógico acá. No parece lógico lo que Dios hace. Y yo no lo entiendo. Pero obviamente Él tiene planes divinos. Jacobo tenía mucho por dar. Jacobo tenía mucho por edificar a los hermanos. Pero Dios no lo ha librado de la muerte. ¿Qué te enseña eso? ¿Qué les enseña a ustedes? ¿Qué te enseña, hermano Nelson, eso? ¿Qué les enseña? A mí no me enseña nada, dice. No, ¿qué les enseña? Que simplemente nosotros somos instrumentos. Dios muchas veces va a necesitar, como dijo esta mañana la hermana Magalí, que uno siembre y que tal vez tú no veas el crecimiento. Otro va a crecer esa semilla. Dios tiene una función y a veces no lo entendemos. Imagínense ustedes que esto también puede pasar aquí en la iglesia. Hermano Fernando, está yendo bien, estamos creciendo poco a poco y Dios me lleva. ¿Lo entenderías, hermano Johnny? Yo mismo en el cielo no lo entendería. ¿Y qué pasó? Y Señor, me estaba preparando, estaba estudiando y Dios dirá, bueno, mis caminos son perfectos, tú no lo entiendes, pero yo sí. Hay cosas de Dios que no vamos a entender, hermanos. No vamos a entender ciertas cosas. ¿Por qué nos pasa ciertas cosas? ¿Por qué vivimos ciertas cosas? Y hay cosas que son inexplicables, como el caso de Jacobo. No entiendo por qué Dios no lo guardó. No entiendo por qué Dios no lo preservó. Si preservó a Pedro, ¿por qué no preservó a Jacobo? Que era uno de los importantes. ¿Y la respuesta cuál es? Solo Dios lo sabe. No sé. Ningún teólogo te lo va a decir. No entendemos. Nadie que llega a este... Porque estamos haciendo bien. Crece, 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 crece. Jacobo muere. ¿Por qué? Si es un apóstol tan importante. Uno de los apóstoles muere. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué? Bueno, lo único que podemos rescatar de aquí es que Dios es soberano. Dios es soberano y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Y a veces, muchas veces nos va a tocar eso. Solamente sembrar para que otro venga. ¿Qué me enseña eso? Que simplemente yo soy un instrumento de Dios. Dios sabe el porqué. Como la historia, ¿no? De aquel hombre militar que acabó su carrera en 5 años de militar. Y al año que tenía que ir a trabajar, él conoce al Señor. Y él conoce al Señor y se entrega al Señor y entiende lo que es el cristianismo. Y él dice a sus papás, papás, yo ya no voy a cumplir mi carrera de militar. Pero hijo, tú has salido, nos hemos esforzado, hemos pagado esto que el otro. ¿Cómo nos dices eso? Mamá, papá, yo he conocido al Señor. Quiero predicar su palabra, quiero ser misionero, decía él. Un militar mayormente cuando se mete al campo militar es porque tiene coraje, no tiene miedo, ¿no ve? Así se meten los militares a estudiar militar. Un militar no puede tener miedo, temeroso, tiene que ser activo, atento. Y como él era así, él dice, yo me quiero ir de misionero, dice. Me quiero ir de misionero, mamá, papá, quiero predicar la palabra, quiero estudiar la palabra. Y aunque destroza el corazón de sus padres, él se va a Asia a predicar. Se va de misionero. Tremendo hombre, con carácter, con preparación. Apenas llega a suelos asiáticos, una semana después muere por el impacto de una bala. ¿Entiendes eso? Esa es una historia, ¿verdad? Por si acaso. Real es esta historia. Incluso hay un libro
Hay un libro que escribió un autor cristiano que dice, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Un buen libro que les animo a que lean. Muchas historias han pasado, hermanos, que no podemos entender. ¿Entenderías eso ustedes como papá? ¿Qué pasó? Dejó mi hijo todo, se fue una semana, muerto. Muchas veces también aquí en la iglesia ha pasado. En muchas iglesias. Vienen a la iglesia una semana, 2 semanas, Dios se los recoge y uno no entiende, pero usted no a la iglesia. Repito una vez más, no se trata mucho de nosotros, se trata de Dios. Y hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que no vamos a entender, como la muerte de Jacobo. ¿Por qué pasó esto? Necesito una explicación. Bueno, en el cielo recibiremos una explicación, pero por ahora entendamos lo siguiente. Dios solamente nos usa como instrumentos y eso es un privilegio. Dios sabe a qué hora vamos a partir. Era el momento de Jacobo. Complicado de entender, pero una vez más, recordemos que la soberanía de Dios es perfecta. Cosas que van a pasar en tu vida, no la entiendes, tal vez más adelante lo entenderás o tal vez nunca lo entenderemos y allá lo vamos a entender. Pero solamente aquí nos queda confiar en Dios. Muy bien, avanzamos. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura y como había matado a Jacobo, ¿quiénes se habían alegrado? Los judíos, obviamente los judíos que no eran cristianos, ¿no? Los judíos que estaban todavía con el judaísmo. Se alegraron y como vio eso Herodes, ¿a quién más prendió? A Pedro, otro de los importantes, ¿no? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregando a 4 grupos de 4 soldados. ¿4 por 4? 16. ¿Por cuántos soldados estaba custodiado Pedro? 16 soldados. Muy bien. Y se proponía sacarle al pueblo después que pase la Pascua. Mire la mente de Herodes. ¿Qué quería hacer? Lo mismo que hizo con Jesús. Quería traer una alegría al pueblo judío, como hizo con la muerte con Jesús. Quería matar a Pedro después de la Pascua. No quería perjudicar la Pascua. Por eso la historia de Herodes es importante. En la noche vamos a ver un poco más. Es importante. Herodes sí quería agradar al pueblo judío. Y dice, no les voy a perjudicar la fiesta, está bonita, está hermosa, hay hambruna además, pásenla bien. Después de la fiesta de la Pascua, Pedrito muere. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿qué hacía? Sin cesar oraciones a Dios por él. La iglesia no pierde la esperanza. Sigue orando al Señor, sigue orando al Señor. Señor, líbralo, sácalo. Ayuda a Pedro. La iglesia no titubea, no duda. Está segura en Cristo. Muy bien. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, cuando acabó la Pascua, estaba Pedro. Hermano Israel, a ver, miren aquí adelante, vean todos, vamos a utilizar hermano Israel. Supongamos que hermano Israel es Pedro. ¿Ya? Hermano Israel, ¿vos dormirías? Si supieras que esa misma noche vas a morir. ¿Dormirías si estuvieras encadenado a un guardia, luego allá 4, luego allá 4, luego allá 4 más todavía, y todavía al fondo te han colocado y te dicen, hoy vas a morir? ¿Dormirías tú? ¿Qué harían ustedes? Señor, por favor. Ya me imagino al hermano Israel, ¿no? Rascando las paredes. ¿Cómo salgo de aquí? Sáquenme, sáquenme. Pero Pedro, durmiendo. Durmiendo, Pedrito. ¿Qué está enseñando Pedro acá? Confianza en el Señor. Hermano Israel, ¿te das de cuenta? Una gran diferencia del Pedro que dijo, hay que cortar la oreja de Malcolm. Corta la oreja, se escapa y dice, va al concilio y le pregunta, ¿no? Tú eres también el Pedro, eres Galileo. ¿Y qué dice Pedro? No, no conozco. Tenía miedo a ser encarcelado. Tenía miedo a morir. Ahora Pedro va a morir tranquilo, en paz. No pasa nada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué crees que pasó? Un cambio tremendo, ¿no? Pero no quería ni siquiera que le toquen en la cárcel. 3 veces ha negado a Jesús. 3 veces. Y la tercera lo ha maldecido todavía. Pero aquí vemos a un Pedro tranquilo,
confiado, reposado. ¿Qué ha pasado? Pedro ha tenido un encuentro 40 días hablando con Cristo. La confianza del creyente en la muerte, ¿cuál es? La resurrección de Cristo. Si el cristiano entiende que hay resurrección, si el cristiano entiende las palabras de Jesús, que dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy Dios de vivos y no Dios de muertos, dice. Cuando tú entiendes la resurrección y vives confiado en eso, la muerte no te asusta. Por eso el autor a los hebreos que dice, aquel que venció la muerte y que quitó el yugo de aquellos que sentían el temor a la muerte. Venció Jesús la muerte. Por eso Apocalipsis que dice, Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el dueño absoluto de la muerte. Como dijo el pastor David Diamond, ¿no? Jesús mató la muerte. ¿Se puede matar la muerte? Sí, Jesús la mató ahí. No hay temor. Vemos a un Pedro completamente tranquilo, durmiendo. ¿Y sabes qué? Todavía hasta se ha quitado la ropa ahí para dormir. Toma mi mantito aquí, me saco las sandalias, duermo. Pero Pedro, vas a morir. No importa, estoy preparado, confiado. Eso es lo que nos falta a nosotros. Confianza, de nuevo, seguridad. Cristianos en la pandemia mandando en los WhatsApp, cuiden esto, cuídense lo otro, salgan de esto. En la televisión están robando chicos, guarden, miren, cristianos preocupados, tristes, afligidos por su seguridad. No, hermanos, hay que estar confiados. Tienes que estar preparados tanto para vivir o para morir. ¿Dónde está tu seguridad? Tú vas a resucitar con Cristo. Esa seguridad tienes que tener, la confianza, la seguridad de morir por Cristo, por la causa de Cristo. Dios puede permitir que tú te partas o no, pero Dios es el soberano y Él sabe en qué momento también llevarnos. Dios sabe si nos iremos con una enfermedad, en un accidente. Hermanos, el cristiano también tiene accidentes. Hemos visto en la iglesia allá nosotros como una hermana que venía a la iglesia. ¿Te acuerdas, hermano Johnny, cómo ha muerto? La hermana Domitila. Ha ido a visitar a su hija. La hermana que oraba, anciana. ¿Sabes cómo ha muerto esa hermana? Yendo a visitar, al volver, ¿qué había pasado? Una volqueta lo ha atropellado. Cristiana. Nosotros los cristianos también sufrimos. Pero hay una confianza eterna. Que con mi hermana yo me voy a reencontrar muy pronto. En el cielo ella está. No se trata de Jesús nos va a llevar dormiditos así, Dios que nos lleve así, que nos haga morir así. Muchas veces va a haber sufrimiento, pero tú tienes que estar preparado en eso. ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murió Pablo? Tremendo apóstol, tremendo ministerio. Dios lo dijo, muere así tranquilito durmiendo. No, la tradición dice que fue decapitado en Roma. La tradición dice que Pedro murió crucificado al revés, aserrados. ¿Tú crees que va a ser distinto para nosotros? Si Dios tiene gracia, amén, moriremos en casa. Y si no, afuera, Dios lo sabe. Pero ¿dónde está mi confianza? Que voy a resucitar con Cristo. Hay una confianza que tú tienes que ganar. Y la confianza de Pedro, encarcelado, apresado, con 16 guardias, cosa que no salga, no escape. Y Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con cadenas. Mira, estaba sujetado al soldado en cadenas y Pedrito durmiendo. 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y a una luz le resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro el costado, interesante esto, hermano Johnny, porque la luz era tan fuerte, yo no sé cómo era la luz, pero Pedro no se despierta. O sea que Pedro estaba profundamente dormido, hermano. Tanto que el ángel le dice, hey, Pedro, levántate, vístete. Hasta se había sacado su ropa para más comodidad. Pedro estaba completamente confiado. El ángel dice, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, ahí está, esa palabra, cíñete. ¿Qué entiende por ceñirse? Porque Pedro estaba así, pues, de la noche, durmiendo, tranquilo. Levántate, ánimo, vamos de acá. Pedro estaba durmiendo feliz. Esto es algo irónico para mí.
8. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una... Hermano Nelson, ¿cómo ha ido Pedro, no? Sonámbulo. ¿Qué es esto? ¿Es un sueño? ¿Es una visión? ¿Qué es esto? Tal vez la visión de, como bien Jope debe decir Pedrito, ¿no? Pero el ángel le estaba llevando. El ángel le dice, Pedro, levántate. Bien rico haya estado durmiendo Pedro, ¿no? Tranquilo, así, feliz. ¿Viene la luz? ¿Qué es? No, está durmiendo. El ángel le tuvo que tocar. Levántate, Pedro, levántate, vístete. Pedro sin ganas todavía. Cíñete, alístate, vamos. Y Pedro, como sonámbulo estando, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será sueño? Está dudando. Muy irónico, ¿no? Muy gracioso. Esta parte es muy graciosa para mí. Muy bonito. Y más lo que va a pasar más adelante. Y saliendo le seguía, pero no sabía si era en verdad lo que hacía el ángel o pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea, ya ha pasado aquí 8 guardias, llegando a la puerta, y mira cómo Lucas, hermano Nelson, cómo Lucas da datos importantes. La puerta de hierro, una puerta impenetrable, una puerta que nadie puede entrar ni salir, a menos que se abra. ¿Qué dice? Solito se ha abierto. Se abrió por sí misma y salidos pasaron a la calle y luego el ángel se apartó de él. No sé cómo lo hizo el ángel. No sé, el texto dice que sí avanzó, no sé si los hizo dormir, no sé si los hizo soñar a los guardias, no sé cómo hizo que la puerta se abriera, no sé. La cuestión es que lo sacó de manera sobrenatural. 11. Entonces Pedro volvió en sí, despertó de la ilusión que él supuestamente pensaba tener y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Tanto Herodes como los judíos querían, maten a Pedro, maten a Pedro. Lo mismo que con el Jesús, justamente en Pascua y también en un tiempo complicado para los judíos. 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María. Ahora aquí entramos a uno de los personajes más importantes, Juan Marcos. Llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Subraya ese nombre, va a ser clave, si no me equivoco, en el capítulo 14 o el 15. ¿Quién era Juan Marcos? El que ha escrito el Evangelio de Marcos. Juan Marcos es el sobrino de Bernabé, un joven clave, hermanos. Este Juan Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. ¿Y cómo se llamaba su mamá? María. María. Donde muchos estaban reunidos, entonces la casa de María, ¿qué era? Iglesia. Era un lugar donde la iglesia se reunía. Era un templo pequeño donde la iglesia se reunía. Se cree que Juan Marcos no era pobre. Y lo vamos a entender eso cuando lleguemos al Hechos 16. Cómo Marcos estuvo en el Getsemaní. Y cómo la noche en que se celebra la Santa Cena, posiblemente se haya celebrado en la casa de María. Lo vamos a ver eso cuando lleguemos a Hechos 16. Pero María y Marcos van a ser claves, personajes claves. Juan Marcos, Juan, porque es un nombre hebreo, y Marcos es un nombre romano. Por lo tanto, Juan era mestizo, por así decirlo, ¿no? Tenía 2 nacionalidades. Era judío por madre y por padre era romano. ¿Ahora entiende su evangelio? Marcos escribe su evangelio a romanos. ¿Por qué coloca Marcos a su evangelio? Porque los romanos entendían que era un romano como ellos que escribían el evangelio. Interesante estos datos, hay que aprender. 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Imagínate la escena, Johnny. La iglesia orando en la casa de María, Juan Marcos está ahí también, reunidos todos, orando. Señor, por favor, que Pedrito salga, que nuestro apóstol Pedro salga. Y de repente, fuerte. Y una muchacha más jovencita sale
Y cuando sale, obviamente Pedro estaba hablando, porque ha reconocido la voz de afuera. ¿Qué habrá dicho Pedro? No sé, ábranme, hermanos, no sé. Rode escuche la voz y a Pedro lo deja afuera. Sigue, no abre, se entra dentro de la emoción. Y entra y dice, hermanos, es Pedro, es Pedro. Y Pedro allá afuera, estos hermanos, ¿por qué no me escuchan? Hermanos, nada. Y Rodes entra adentro, una muchachita. Y dice, hermanos, Pedro está vivo, lo estoy escuchando en la puerta. ¿Y qué dicen los judíos? No creo, debe ser su ángel, debe ser su ángel. Algo muy importante en un contexto judío, los ángeles, ¿no? 16, más Pedro, ¿qué hacía? Con más fuerza. Estos hermanos se habían dormido, debe decir Pedro, ¿no? Persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron. ¡Wow! Pedro, estábamos orando por ti. ¿Y tú estás acá? ¿Y Pedro qué dice? Shh, shh, cállense. Cállense, hablen bajito. No digan nada, cállense. Silencio, dice Pedro. Mira el texto lo que dice. Pero él, haciendo con la mano, ¿cómo hizo con la mano entonces? Shh, cállense, cállense. Ya sé que están emocionados. Cállense. Bajen la voz, dice. En especial tú, Rode, cálmate de estación, ¿no? Rode, entusiasmada ahí. Cálmate, Rode, tú cálmate. Pueblo, cálmense. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo. ¿Quién sería este Jacobo? ¿Ah? Pero Jacobo no estaba muerto, dice la hermana. Ha resucitado. No, hermanos. Jacobo, acá, es el hermano de Jesús. Jacobo y Santiago son lo mismo, ¿no? ¿Qué Jacobo muere? El apóstol. ¿Y a qué Jacobo se refiere Jesús? Perdón, Pedro, al hermano de Jesús, que también se conoce como Santiago. Por lo tanto, este Jacobo o Santiago es quien escribe la carta de Santiago, para que ustedes sepan, ¿no? Santiago escribe el hermano, el medio hermano de Jesús. Él escribe esta carta de Santiago. Muy bien, él no es apóstol, es el hermano de Jesús, hablando carnalmente. Y haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. ¿Sabes qué yo veo acá? Dos soberanías. La soberanía de Herodes que dice yo puedo hacer lo que quiera, si quiero a Jacobo lo mato, a Pedro lo encarcelo, persigo a los cristianos, porque aquí comienza una grande ola de persecución. Aquí comienza la segunda grande ola de persecución. La primera ola de persecución, ¿cuándo empezó? Con Saulo, ¿te acuerdas? Saulo empieza la persecución, tanto que se escapan, y con Herodes comienza la segunda ola de persecución que va a llegar hasta los confines, de los cuales van a escapar Bernabé y Saulo. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, Dios como que diría, ¿no? Vamos a ver quién tiene más soberanía. Tú mataste a mi apóstol. Bueno, yo te voy a matar a ti. ¿Tú crees que Pedro tú puedes encarcelarlo? Yo lo voy a sacar y lo saca de manera sorpresiva. Y más adelante Herodes muere comido con gusanos. ¿Quién tiene autoridad? Dios. Ningún hombre puede sobrepasar la autoridad de Dios. Pero el texto dice, ¿no? Luego se fue y se alborotó al día siguiente. Y ahora, ¿qué pasó? Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Pobre de los guardias, ¿no? Herodes con muchas ganas, ¿no? Por eso, hermanos, esta es una parte un poco irónica para mí. Para muchos de los teólogos es un poco chistosa. Por cómo Pedro escapa, sonámbulo, no entiende, Rode viene, no le abre la puerta, Pedro, cállense, dice, sale. Ahora la escena de los soldados, hermano Johnny. 16 soldados tú has dejado para que custen a un hombre. Herodes dice, llegó la hora, traigan a Pedrito, vamos a matarlo. Señor rey Herodes, no está. ¿Qué? No está, se escapó.
Pero eran ustedes 16. Pedro, perdón, los soldados van a morir. Y ahora tú vas a entender lo que va a pasar con el carcelero de Filipo. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano había una ordenanza. Si un soldado dejaba ir libre o se le escapaba un preso, ¿cuál era el castigo? Aparte de eso, él y toda su familia tienen que morir. Esa era la ordenanza. Si el hermano Johnny era un soldado de esa época, ha hecho escapar a un preso, vas a morir. Pero no solamente tú, toda tu familia. En ese tiempo se le decía toda tu casa. Ahora entiendes la escena del Filipo, cuando Pablo y Silas, lo vamos a más adelante, están orando a medianoche, ¿le ve? Cantando al Señor, se rompieron las ataduras, se rompió todo, hubo un gran terremoto, ¿y qué dice el alguacil? ¿Qué haré? ¿Dónde están? Y una voz del fondo, ¿qué dice? Cálmate, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Ahora entiendes por qué él estaba tan preocupado. ¿Qué haré? Porque sabía que él iba a morir y toda su familia. Se acerca el alguacil allá en Filipo, se acerca a Silas y a Pablo, ¿qué le dice? Señores, ¿qué haré? ¿Qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Me dejo entender? Entonces, sí vemos en el contexto que se preocupaba por la familia, porque si tan solo Silas y Pablo hubieran escapado, el carcelero y su familia hubieran muerto. Esa era la ordenanza. Por eso aquí vemos todo lo que vemos, ¿no? Mueren todos los que dejaron libres a los presos. Muy bien. ¿Y cómo se ha salvado la casa del carcelero? Porque Pablo y Silas han ido a predicar a la casa del carcelero. Así se ha salvado la casa. Cuando el texto dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, no significa que yo me convierto y toda mi familia se va a convertir. No. El texto dice que después Pablo fue y predicó a la familia del carcelero y la familia del carcelero se ha convertido. Muy bien. Nunca es porque yo me convierto, mi familia se va a convertir. No hay eso. La familia se va a convertir porque también va a escuchar el mensaje del Evangelio. Avanzamos y para finalizar. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muy bien. Entonces, así finaliza la trama del día de hoy. Una muerte que ha afligido por un tiempo a los cristianos, han orado. Yo no me imagino cómo haya estado Juan. Espero que esté bien. Era el nombre del Señor también, era su hermano. Jacobo era el hermano de Juan. La iglesia estaba orando sin cesar. Se venía una segunda muerte, que era la de Pedro, pero Dios lo saca. Dios lo preserva. La iglesia se alegra, una preservación que consuela tras la muerte de un gran hombre como era Jacobo, y Pedro es preservado. Pero la historia no va a quedar ahí. Hay un énfasis en Herodes, en el versículo 20 al versículo 25, que lo vamos a ver la siguiente semana, donde vamos a ver la muerte de un grande y comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Aquí se le va a cambiar el nombre de Saulo a Pablo. Y comienza el ministerio gentil. Amados hermanos, de acá solamente podemos sacar principios. En Jacobo, muchas veces no sabemos lo que Dios hace. No vamos a entender y no siempre esperen entenderlo, hermanos. Solo nos toca recibirlo de buena manera. De buena manera. En Pedro, hermanos, vemos la preservación de Dios. Y una vez más, la soberanía de Dios actúa en los dos casos. Dios quiso que Jacobo muera, Dios quiso que Pedro viviera. Dios sabe el por qué. ¿Pedro fue mejor que Jacobo? No lo sé. No lo sé, Dios lo sabe. Pero hay cosas que Dios hace y nosotros tenemos que aceptarlo. Muy bien. Hoy en la noche. Sí, era el apóstol Juan, ¿no? Jacobo y Juan eran hermanos.
Y juntamente con Pedrito, que habían levantado un negocio, tenían, ¿no ve? ¿Qué eran? Pescadores, ¿no ve? Los tres eran amigos. Pero Pedro también tiene su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? También es apóstol. Estos hermanos no están estudiando la Biblia ya. En la noche vamos a ver eso ya. En la noche voy a abundar un poco más de los Herodes. Importante, hermanos. ¿A cuál de los Herodes Jesús le dice? Ve y dile a esa zorra, dice Jesús. ¿Cómo Jesús va a hablar así? ¿Cómo, hermano, estás mintiendo? ¿Jesús ha dicho eso? Sí, ha dicho, ¿no ve? Cuando los fariseos le dijeron, vete, Herodes te quiere matar. ¿Y qué dijo Jesús? Ve y dile a esa zorra que no tiene parte en esto. Uy, ¿Jesús ha dicho eso? No, hermano, Jesús habla bonito. Vos hablas así, van a decir, ¿no ve? No, Jesús dijo eso. ¿Saben, no ve? Dijo eso. En Lucas 13 dijo eso él. Por eso hoy vamos a hablar en la noche cómo impactaron los 4 Herodes en el tiempo de los evangelios. Y les va a abrir mucho al evangelismo, perdón, a los evangelios sinópticos. Muy bien, hoy hemos aprendido mucho. Es importante entender la ofrenda. Vean siempre el contexto. Miren aquí adelante. Con esto voy a finalizar. Para que una planta crezca, tenga frutos, vamos a hablar de la manzana. Para poder disfrutar de esa manzana como tal, como árbol frondoso, como fruta, ¿qué se necesita? La semilla. ¿No ve? Semilla. Plantar la semilla y esa semilla va a ir creciendo poco a poco, ¿no ve? La esencia de la manzana o del fruto parte en la semilla. Muy bien. Así es la Biblia. Miren aquí adelante. Les voy a dar este secreto. Los 66 libros tienen un fruto, un inicio. Un libro clave, que es la semilla, que es el inicio. ¿Cuál libro crees que es? Génesis. Génesis te va a abrir el panorama de toda la Biblia. Génesis es clave para entender. Muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos un libro que es el semillero de cómo va a darse las cosas. Cómo Pablo escribe Filipenses. Cómo Pablo llega a Corinto. Cómo Pablo llega a los Gálatas. ¿Por qué les reprende? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo entiendo todo eso? ¿Dónde tengo que ir? Hechos. Hechos es la clave para entender lo demás. Por ejemplo, la de las ofrendas. Uno que no sabe el contexto de Hechos piensa, ofrenda para el misionero, para el pastor, cada primer día de la semana. Así lo interpreta. Pero ustedes que ya conocen el contexto de Hechos, ya saben. Ah, no, esta era una ofrenda para la hambruna en Jerusalén. Lo mismo pasa con Efesios. Efesios, por ejemplo, amados hermanos, cuando habla, Dios nos ha predestinado antes de la fundación del mundo. Dicen, a ver, a nosotros por amor a su Hijo amado. Del capítulo 1, del 1 al 13, habla de la predestinación, ¿sí o no? ¿No han leído Efesios? Habla de la predestinación. Y, por ejemplo, ¿cómo lo han entendido eso? ¿Cómo lo interpretan? Hemos sido predestinados. Ahí está, dice, antes de la fundación del mundo, por amor a su nombre. Eso somos nosotros, hemos sido predestinados. Pero no han ido al contexto de Hechos. ¿Qué estaba pasando en Hechos? ¿No han leído Hechos? Hechos 17. Pablo llega a Efesios y ¿qué problema había? División. División. ¿Qué había división? Judíos cristianos con gentiles. Chusmas son estos. Nosotros somos pacto. Ustedes gentiles a Jesús nomás han creído. Nosotros tenemos pacto, promesas, somos de la casa de Israel, hijos de Abraham. Entonces, mira aquí adelante. Mira, ¿por qué es importante entender Hechos, pues, hermanos? Es clave entender Hechos. Aunque tú lo veas, no, Herodes, no me gusta mucho, pero la historia, hermanos, te va a abrir el entendimiento. ¿Por qué muchos se equivocan cuando dicen, yo he escuchado estudios de Efesios, pastores que han hablado de Efesios, y siempre su predicación, ¿cómo es? Aplicativo. No te van al trasfondo histórico. ¿Qué estaba pasando en Efesios? Había disputa. La iglesia estaba una en Efesios, pero recuerde que había judíos y había gentiles. Y los judíos se han hecho un grupito, ¿no ve? Por ejemplo, este lado, la hermana Magali es judía, digamos, ¿no ve? Y dice, somos cristianos, pero aquí somos judíos, va a decir. Vénganse los judíos conmigo. Tenemos pacto. Y aquí la hermana Eli, gentil, sin pacto, sin promesa, sin nada. Había división. Se miraban así. Gentiles, cristianos nomás son. Nosotros
pacto, promesa. Y la hermana se sentía triste. Nosotros no tenemos nada así. Había división. Entonces Pablo escribe Efesios, ¿con qué propósito? Sencillo pues. Unidad. Pablo no escribe Efesios para demostrar predestinación, nos eligió. No. El tema central de Efesios, ¿cuál es? Unidad. Por eso el capítulo 4, ¿qué dice? Sigan la vocación de nuestro Señor Jesucristo, unidos, soportados unos a otros, dice, ¿sí o no? Unidos en un mismo espíritu, una misma fe, un solo bautismo, un solo Señor y Padre de todos nosotros. Ahora entiendes por qué en el capítulo 2 Pablo, ¿qué dice? De los dos pueblos ha hecho uno. Ustedes gentiles, sin pacto, sin promesa. Ustedes con promesa. Muy bien. Únanse. Les voy a explicar rapidito Efesios a ustedes, los que no saben. Facilito es Efesios de entender. Pablo va a escribir a dos grupos. Judíos, gentiles. Iglesia del Señor. ¿Qué estaba pasando? Problema. No se llevaban. Miramientos feos. Muy bien. Y vamos a suponer que yo soy Pablo y les estoy escribiendo una carta a ustedes. Aquí son judíos, ¿no ve? Judíos, son mis hermanos. Y Pablo les dice, a vosotros Dios los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Ustedes esperaban la promesa. Ustedes son la nación escogida por Dios. Eso habla en el capítulo 1 al 13. Predestinación es de los judíos, nunca es a los gentiles. Les está hablando a ellos y les dice Pablo, nosotros, porque Pablo se incluye, porque Pablo es judío. Y después va a pasar al segundo grupo. Ahora acá, vosotros les va a decir, vosotros estabais sin Cristo, sin pacto, sin promesa, sin Dios, eran lo peor de la tierra. Pero, y ahí Pablo concluye, a los dos les ha unido en la cruz. ¿Te han explicado así Efesios? No te explican. ¿Por qué? Porque no han visto el trasfondo que ha pasado en Hechos capítulo 17. Es sencillo de entender cuando tienes la semilla. Cuando entiendes el trasfondo histórico. Pero si no entiendes el trasfondo histórico, ¿qué hace el pastor? Todos somos aquí. Es para nosotros también. No se ha predestinado. No se ha elegido desde antes de la fundación del mundo. No has entendido el trasfondo. Porque Dios le habla a dos grupos. ¿Quieres que te lo compruebe? Habla tu Biblia en Efesios capítulo 1. Te lo voy a comprobar. Un día vamos a tener estudio de Efesios, ¿ya? Muy bueno, muy bueno. Efesios capítulo 1. Sencillo, mira. Lo que te he dicho te lo voy a resumir. El verso 12. El verso 12. El verso 12. Ustedes ya saben la historia completa, ¿no? Léanlo, ¿no? El verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, subraya eso. Nosotros, los que primeramente esperaban en Cristo. Ahora miren aquí, meditemos. Hermana Magali, ¿quién lógicamente esperaba a Jesús? ¿Los gentiles o los judíos? Por lógica, pues. Yo no entiendo cómo un pastor puede aplicar esto a la iglesia. Si la iglesia era gentil, Pablo mismo lo va a decir, estaban sin Dios, sin Cristo, sin nada. Y si estaban sin eso, ¿esperaban a Jesús? Por lógica, no, pues. Esos nosotros, ¿quiénes son? Judíos. Nosotros esperábamos a Jesús, dice. ¿Sí o no? Ahora mira, hermanita, cómo Pablo va a cambiar, hermana Magali. Nosotros le está diciendo, aquí son judíos, ¿no? Estos son gentiles. Nosotros esperábamos al Señor. Nosotros hemos sido predestinados. Nosotros hemos sido hechos a la masa de su gloria. Y mira cómo Pablo cambia y va a referirse. Vosotros. El verso 13. En él también, vosotros. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesús, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora miren aquí adelante, concluimos con esto. Sencillo. Judíos esperaban a Jesús. Nosotros, dice Pablo, esperábamos. Teníamos todo. Ustedes no. ¿Ustedes cómo se han acercado a Jesús? Han creído la palabra y listo. Han recibido el sello del Espíritu Santo. Sencillo.
Ustedes no están predestinados. Ustedes no han sido llamados de antes. Ustedes no esperaron a Jesús. ¿Cómo se han acercado a Jesús? Escuchando, creyendo, sellados. Sencillo. Ustedes no. Pactos, promesas, etcétera. Los ha amado. Ustedes son escogidos de Dios, el pueblo escogido. Y Pablo concluye en el capítulo 2. Ya no se peleen más. Ya no estén desunidos. Mira cómo es lógico esto, hermano. Ahora entiendes por qué en el capítulo 3 Pablo explica. Los gentiles eran un misterio. Le está explicando a los judíos. Tienes que ver hacia Pablo, pues. Pablo está escribiendo cartas y le está diciendo, a ver, hermanos judíos, ellos, está bien, sin Cristo, sin Dios, pero acéptenlos, porque Dios les ha dado el Espíritu Santo. Además, la iglesia era un misterio, les va a decir. Le está hablando a ellos. Ellos eran un misterio. Dios se ha propuesto que los gentiles entren al reino, sean nuestros coherederos, le está diciendo. Por eso el capítulo 4, Pablo finaliza, remata. Sean unidos, un solo sentir, una misma mente, sopórtense unos a otros, le está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos un solo bautismo, el bautismo del Espíritu Santo, un solo Señor y un solo Padre de todos. ¿Quién lo llena en? Todo. Conclusión. ¿Han entendido la carta a los Efesios? Sencillo, ¿no ve? Sencillo es entender. ¿Cómo entendiste eso, hermano Fernando? Porque entendí Hechos capítulo 17 y capítulo 18. Cuando ves la problemática que había ahí, eso Pablo va a solucionar. Entonces es importante leer Hechos, ¿no ve? Lo mismo pasa con Gálatas, lo mismo pasa con Tesalónica. No te vayas a Tesalónica, a Tesalonicenses, sin entender lo que pasó en el Hechos 19. Vas a entender mucho mejor también. Muy bien. Es importante estudiar la Biblia, ¿no ve? Es importante. Así nos salimos de confusión, de errores, de equivocaciones. Pónganse de pie. Bien, amados hermanos, hemos llegado hasta al día de hoy hasta acá. Tema número 23, una muerte que aflige y una preservación que consuela. La historia continúa. Lucas nos sigue relatando historias verídicas que pasaron. Y comienza también a surgir nuevos personajes, como María, como Juan Marcos, que también van a ser una mujer y un hombre clave más adelante también. Quien Juan Marcos sería el que va a comenzar el primer viaje misionero, pero también va a caer de eso. Hermanos, es importante aprender la palabra. Es importante entender el libro de los Hechos como histórico, narrativo, progresista, ¿no? Es importante entender eso. Les animo a que lean Hechos. Básense en eso. Hay mucho por aprender y Dios nos ayude a seguir comprendiendo la palabra. Padre, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos has regalado. Seguimos aprendiendo del libro de los Hechos, Señor. Y cuando llegábamos acá, Señor, veíamos una hambruna, que tal vez tú lo puedes permitir incluso acá en mi país, Señor. Una hambruna que cayó a Jerusalén, como también puede caer en mi país o en otro país, Señor. Pero lo importante, Señor, es que tengamos un corazón dispuestos a ayudar. Tal vez, Señor, en mi país no haya hambruna. Tal vez, Señor, en mi país no haya sequía completamente. Pero hay gente pobre. Hay gente con escasos recursos. Hay cristianos y cristianas que la están pasando mal económicamente. Permite a la Iglesia Cristo es Rey apoyar, ayudar. Que nuestros recursos también sirvan para apoyar y ayudar a personas y a familias con escasos recursos. Mi país, Bolivia, mi ciudad del Alto, Señor, no es una ciudad, Señor, que hay muchas personas económicamente estables. La mayoría somos personas humildes, sencillas, pobres, Señor. Pero, Señor, utiliza el ministerio también para poder apoyar, para poder proveer alimentos, Señor, para poder mirar a nuestro prójimo con amor, Señor. Señor, las cosas que tenemos, nuestros trabajos son una bendición tuya. El mismo dinero que cae en nuestras manos, Señor, es una bendición. Enséñanos a administrar bien nuestra economía, nuestras finanzas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nunca ha faltado, Señor, el dinero en mi casa, en mi hogar. Pero tal vez lo que sí ha faltado es mirar por los demás. Ayúdame, Señor. Ayúdanos a nosotros.
a poder acercarnos a las personas y poder, Señor, dar de lo que tenemos, ser bendición a los demás, no solamente espiritual, sino también materialmente. Si la iglesia puede y hay recursos, Señor, queremos apoyar, queremos ayudar, Señor. Y más aún, si hay cristianos o iglesias enteras que están sufriendo, Señor, permítenos ayudar. Señor, en cualquier momento puede llegar una hambruna, un conflicto a mi país. Queremos estar preparados, ceñidos nuestros lomos, Señor, fieles, firmes, sin fluctuar, Señor. Pase lo que pase, tú estás en control. Pase lo que pase, Señor, tu soberanía es superior a los de los mandatarios, líderes, presidentes. Es superior tu soberanía, Señor. Puedes permitir que muramos como Jacobo, pero también puedes, Señor, tú en tu gracia, salvarnos como a Pedro. Cualquiera de los dos casos, Señor, o muertos como Jacobo, o vivos como Pedro, queremos glorificar tu nombre. Queremos glorificar tu nombre en la muerte y en la vida, Señor. Gracias. Gloria sea a ti por Jacobo. Cumplió tal vez su ciclo, Señor. Tú lo has estipulado así. Yo no entiendo el por qué, siendo él un hombre tan importante. Pero tú sabes el por qué, Señor. Y eso me enseña que muchas veces nosotros estamos solamente llamados a sembrar, a iniciar algo, pero no a concluirlo. He entendido eso el día de hoy. Y tal vez sea así con mi vida también, con la vida de mis hermanos que estamos acá. Tenemos el sueño de crecer como ministerio, como iglesia. Pero tal vez los que estamos acá no lo vamos a ver. No vamos a estar aquí cuando la iglesia Cristo es Rey crezca, madure, Señor. Se multiplique, Señor, y lleve la sana doctrina. Tal vez yo no lo voy a ver, Señor. Pero hoy entiendo que solamente soy un instrumento. Somos instrumentos, Señor. Tú llevarás esta iglesia hasta donde tú quieres que la iglesia llegue. Y para eso nosotros somos pasajeros, somos momentáneos, Señor. Como Jacobo, un hombre importante, con una predicación fervorosa, una vida de fe, un apóstol tuyo. Muere, Señor. Tempranamente ha muerto, Señor. Pero la iglesia iba a continuar. Tu plan iba a ser ejecutado. Solamente somos instrumentos, Señor. Te pido por la iglesia Cristo es Rey que llegue, Señor, hasta donde queremos que esta iglesia llegue, a impactar, a enseñar a las demás personas, Señor. El amor a la palabra, el corazón cristocéntrico, el amor al servicio, Señor. Y con la muerte de Jacobo entiendo y entendemos todos los que estamos acá que solamente tenemos una parte en el trabajo. Vendrán muchos más siervos, vendrán muchos mejores predicadores, Señor, que levantarán la obra. Nosotros estamos comenzando, pero muy pronto, Señor, también partiremos. Somos pasajeros, esa es la verdad. Somos temporales. Proclama Estudio Viviendo con una perspectiva bíblica, en donde te damos las herramientas necesarias para que aprendas a estudiar tu Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual.